donde está, buen Padre Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por este pueblo, Señor, que has traído. Gracias por tu remanente, Padre. Te pido, Dios, que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos sin bendición. Te suplico, Dios, que antes de salir por esa puerta nos vayamos bendecidos. Que esta semilla, Dios, que tú vas a dar, que dé frutos al 100 por uno. Nos declaramos tierra fértil delante de ti, de tu palabra, Señor. Nos declaramos también hacedores de tu palabra y no simplemente oidores. Declaro en el nombre de Jesús que este mensaje va a redarguir, va a restaurar, va a bendecir, va a multiplicar todas las eras, Señor, que nosotros teníamos secas. Va a trabajar en cada área de nuestras vidas, Padre. Te pido que derrames tu unción profética. Añade una palabra apostólica, Señor. Añade, Dios, una palabra que lleve unción, bendición de nuevo, Dios, que rompa toda atadura, ligadura, que derribe paradigmas, Señor, o conocimiento humano, que trasciende nuestras vidas, Señor, y que nos motive, nos incentive, Dios, a llevarla, Padre bendito, a los hechos de nuestra vida. Que dejemos tanto de hablar de la Biblia y comencemos a hacer lo que la Biblia dice que tenemos que ser. Declaramos que somos lo que la Biblia dice que somos y vamos a llegar, Señor, a cumplir cada propósito de acuerdo a tu plan perfecto en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta mañana se llama rendido a tu voluntad. Fíjese bien que yo estaba hablando con el Señor y el Señor me decía en mi corazón, hablaba acerca de su voluntad y me decía algo que normalmente nosotros hacemos. La voluntad de Dios es expuesta todos los días a sus hijos. Todos los días Dios habla de lo que quiere hacer. Todos los días Dios habla de lo que tiene para nosotros. Todos los días Dios habla palabra. Todos los días dice algo el Señor. Pero yo no sé si decirle que raramente o neciamente el cristiano, o en su mayoría, porque tal vez usted no, y disculpe si generalizo en esto, pero la mayoría de los cristianos nos rendimos, llegamos a su voluntad hasta que somos rendidos, ya sea por Él o ya sea por circunstancias que pasamos que no estaban en el plan perfecto de Dios, pero como nos desviamos de su propósito y comenzamos a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, damos la vuelta después que hemos hecho lo que nosotros creímos y volvemos a la voluntad del Padre. Eso me habla de un pasaje de la Biblia del hijo pródigo. Dice que estaba haciendo la voluntad de su padre, los dos hijos, pero un día él le dijo: Padre, quiero hacer mi voluntad, quiero probarme por mí mismo, quiero hacer lo que yo creo que tengo que hacer y de la forma en que yo creo que lo tengo que hacer. Hay una característica en esa parábola que el Señor no le dijo: no te vayas. El Señor, porque el simbolismo del Padre es Jesucristo, amén. Pero no le dijo: no te vayas. El Señor no le dijo: mira, pensando bien, no le dijo: mira, yo te voy a aumentar tu mesada o te voy a dar más herencia. Él no le dijo nada. Él le dijo: si quieres irte, ahí está la puerta, ve, prueba tu fortuna, prueba tu suerte, prueba tu voluntad. Y eso es lo que pasa, es exactamente lo que el Señor hace con nosotros. El Señor nos muestra el plan perfecto de la salvación y luego nos dice: ok, ese es el plan perfecto, para esto fuiste creado, para esta fuiste creada, y te muestro cómo lo vas a llegar a hacer. Va a haber pruebas, sí, va a haber dolor, sí, va a haber tribulaciones, sí, pero va a haber salvación y bendiciones increíbles que nunca antes y de ninguna otra forma vas a poder lograr. Pero de repente a veces viene la dificultad y decimos: no, yo creo que mejor voy a hacerlo de esta forma, y tratamos de irnos por el camino corto, cuando el camino del Señor es el camino angosto, no es el camino ancho. El hijo pródigo se fue, probó suerte, así como le ha pasado a usted y como me ha pasado a mí, que decimos: no, de este lado lo voy a hacer, de esa forma yo lo voy a hacer. Y cuando nos damos cuenta que no hemos perdido todo, cuando nos damos cuenta que no era por ahí, regresamos de nuevo y le decimos: Señor, no era tu voluntad. Padre, no era lo que tú querías, ahora me doy cuenta, pero ¿a qué precio? Nos damos cuenta que no es el propósito de Dios. Mire bien que la Biblia dice que la voluntad de Dios es que buena, agradable
y perfecta. Ahora yo le pregunto, ¿su voluntad y la mía serán perfectas? Entonces, ¿por qué seguimos tomando decisiones en base a nuestra voluntad si no somos perfectos? Entonces, ¿por qué todavía seguimos creyendo que nuestra voluntad, ejercer nuestra voluntad, va a dar buenos resultados? La respuesta es nunca dará buenos resultados su voluntad o la mía, solamente la del Señor. Miren lo que dice Mateo 6, del 9 en adelante. Búsquenlo ahí en su Biblia, por favor. Mateo 6, del 9 en adelante. Yo sé que se lo sabe de memoria, pero es bueno que a veces leamos algunos detalles pequeños. Y aquí está hablando del orden de la oración, porque le preguntaban a los discípulos, ¿y cómo oramos? Y entonces, ¿y cómo se ora? Y entonces, y para comunicarnos, ¿cómo es el medio? ¿Cómo es la forma? Y así usted y yo muchas veces decimos, ¿será que estoy orando de la manera correcta? ¿Será que Dios escucha mi oración? Ahí, hace poco me topaba con alguien que nunca he conocido a Cristo, nunca había conocido a Cristo, y me hacía la misma pregunta. Me decía, cuando hablábamos con esta persona y esta persona aceptaba a Cristo y estaba de acuerdo a meterse ya con el Señor, me dijo, tengo una pregunta, ¿sí? No sé cómo orar. O sea, yo me hinco y a la hora de orar se me viene todo lo que yo he hecho y todas las cosas que a mí me pasan y tengo ese tope, yo no puedo orar, me dijo, ¿y cómo puedo hacer? Y cuando yo le voy a decir algo al Señor, enmudezco. Cuando yo quiero decirle, aunque sea me siento mal, no puedo. Y entonces yo les enseñaba a orar. Mire esto, qué linda la forma de orar. Y a mí me llama la atención que les dice una cosa: no vayan a orar con vanas repeticiones, o sea, como religiosos. Así que yo quiero decirle algo aquí, es la oración del Padre Nuestro, pero no se trata que usted y yo vamos a comenzar, Padre, pues, ¿qué está haciendo? Mire, para esa gracia, yo creería que mejor no voy a decir porque no voy a meter en ningún desorden. Mire, dice lo primero en el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, reconocimiento de quién es nuestro Padre espiritual, de cuál es nuestra paternidad. Entonces la paternidad que trae respeto, trae orden, trae disciplina, trae dirección, trae identidad. Después de haber pasado eso, en el 10 dice: venga tu reino y hágase ¿qué? Como en el cielo, así también en la tierra. Eso me habla de sujeción y establecimientos de principios del reino. Ahora, si usted y yo no sabemos ni siquiera cuáles son los principios del reino, entonces ¿cómo vamos a poder hacer la voluntad de Dios? Entonces, sí, los principios del reino, ¿qué principios? Principios del reino. ¿Y cuál podría ser un principio? Si usted se está preguntando exactamente esto, yo quiero decirle algo: no he estado haciendo la voluntad del Señor hasta hoy. Y yo también voy a sincerarme, ¿verdad? No hemos estado haciendo toda la voluntad de Dios hasta hoy. No crea que el que le está hablando es un ángel, aunque parezca. Yo sé que lo pensó. Mire, pero la cosa es que no estamos haciendo al 100%. Entonces, es bien, ¿cómo decirles? Bien complicado este tema, porque decir, Señor, que se haga tu voluntad, después de reconocerlo como Padre, de tener la identidad de una paternidad, la protección, el respaldo, el cuidado, la confianza de un Padre, saber de que cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque sé quién es mi Padre. Aunque pase en el peor momento de mi vida, yo sé quién es papito. Aunque me esté llevando la que no me trajo, como dicen, pero mi Padre me va a volver a mi punto de inicio, me va a restaurar, me va a bendecir y me va a levantar. ¿Cuántos tienen la seguridad en el Señor que es su Padre? Ahora es fácil decir, Padre nuestro que estás en el cielo, pero no es fácil cumplir con el principio de la paternidad. Después de pasar el principio de la paternidad como hijos aprobados delante de Dios, como hijos de contentamiento delante de Dios, entonces decidimos hacer su voluntad. Ahora yo voy a preguntar si un hijo de 5 o 6 años tiene o no tiene libre albedrío. Sí lo tiene. Pero ¿por qué entonces no hace su voluntad sino la del Padre? Porque el principio bíblico es que nos volvamos como niños
para ser herederos del reino. Esto va ligado entonces en la forma o en la medida en que nosotros vayamos en obediencia al Señor, comienza a establecerse su voluntad o su reino, no en lo terrenal, sino en nuestra vida. Y entonces cuando se establece su reino, se establece su propósito de vida. ¿Por qué? Porque el plan del Señor, usted sabe, que estaba desde antes de la creación del mundo. Entonces, como el plan de Dios estaba desde antes de la creación del mundo, cuando usted y yo obedecemos, simplemente nos metemos a participar en esa película, pero de acuerdo al guión o al papel que Dios nos da, a cumplir la perfección. Entonces, si Dios ya vio la película, como siempre decimos, y usted y yo vamos a seguir el guión exactamente de acuerdo a su voluntad, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está en el plan perfecto de Dios que pasemos muchas veces las cosas que pasamos? No está. Así de sencillo, no está. Esa crisis que estamos pasando, ese problema, esa angustia, esa depresión, esa tristeza, no está en el plan de Dios. Y si no, dígame, si cuando dice establecer el reino así en los cielos como en la tierra, está hablando principalmente en nuestros corazones. ¿Y dónde está la parte donde el reino tiene depresión? Donde el reino está en crisis, donde hay recesión en el reino. Viene un periódico y dice: hay recesión económica en el reino. Y usted dice: pues ya viene para la tierra. No hay recesión de ninguna clase en el reino, porque la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Miren lo que dice después en el 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces el orden es: me someto a una paternidad y me identifico, hago su voluntad y después pido. Pero yo creería que usted y yo hemos pasado el 11 para el 9 y primero le decimos: Padre, ¿cuánto necesito ahorita? Señor, necesito ese dinero. Padre, necesito cerrar ese negocio. Señor, necesito esto. Padre, tengo hijos. Padre, tengo esposa. Padre, tengo necesidades. Padre, tengo que cargar con esto. Y el Señor dice: eso no dale vuelta. Y comencé por la paternidad, después hace mi voluntad y después me hablas de ese tema. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Mire, después le dice: y tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué me dice eso? Intimidad con el Señor, comunión con el Señor. O sea que uno de los requisitos para la recompensa es hacer la voluntad de Dios estando en intimidad con Él. Porque dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes. Entonces, ¿por qué pedimos tanto y no recibimos? Porque pedimos mal, dice la Biblia, porque no pedimos en el orden bíblico. Y Dios, todo lo que está en la Biblia, no vaya a creer que dijeron: miren, esto lo vamos a poner aquí, y el versículo 11, no, pasémoslo para el 20 porque suena más con él. No, es el orden de la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces no es casualidad que el orden de esta oración sea por las prioridades establecidas de parte de Dios. Mire bien que cuando se acuerda de la historia de Saúl, ¿qué pasó con esa historia? ¿Alguien me puede decir qué pasó con esa historia? Yo sé que lee mucho Biblia usted y que lo sabe. ¿Qué vendió? Su primogenitura. ¿Por qué la vendió? Él tenía hambre, ¿verdad? Él tenía hambre, él tenía sed, él venía de trabajar, él venía exhausto, él venía rendido. Y su hermano, ¿qué había estado haciendo? Cocinando. Su hermano, ¿qué había estado haciendo? Preparando el plan para hacerlo caer. Su hermano, ¿qué había estado haciendo? Mientras que aquel se desgastaba físicamente, mientras que aquel se angustiaba, mientras que aquel se tribulaba, mientras que aquel desviaba su mirada de la voluntad de Dios, el otro estaba maquinando y estaba diciendo: hoy lo hago caer, hoy lo hago caer, hoy lo desvío de su plan, ahora le quito su herencia, ahora le quito su primogenitura, ahora le quito su promesa, ahora le quito su bendición, ahora le arrebato
le habló a alguien, no se sabe quién es. El punto que quiero decirles es este: cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios por nuestras necesidades, tenemos problemas grandes. Cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, oiga bien, por pensar en lo que necesitamos, en lo que nos urge para hoy, ojo, podemos perder nuestra primogenitura. Así es, amén. El enemigo perdió la primogenitura porque el enemigo hizo que Esaú perdiera su primogenitura. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque él comenzó a pensar: ay, esto es lo que necesito ahorita. Necesidades temporales, emocionales o sentimentales siempre están fuera de la voluntad de Dios. Así es, amén. Oiga bien esto: si hoy en día usted y yo estamos haciendo nuestra voluntad en base a eso, siempre hay un margen de error, siempre va a haber un problema y siempre va a haber un desvío de la voluntad de Dios. Eso quiere decir que cuando yo esté en mi peor momento, ¿qué debo de hacer, pastor? Seguir firme en la voluntad de Dios. Amén. Porque el camino de Dios no es un camino de rosas, pero es el mejor recompensado de toda la vida. Hay algo que usted y yo debemos de saber: mientras que no hacemos la voluntad del que nos envió, siempre vamos a estar en ansiedades, en tristezas, en depresiones, y no vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, porque no nació usted para eso, ni nací yo para eso. Quiero decirle otra cosa: usted no nació para hacer su voluntad, ni yo. Usted y yo nacimos para hacer la voluntad del que nos creó. Amén. Mire lo que dice Mateo 7:21. ¿Entiende? Amén. Amén. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que quiere, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiero decirle algo: el hecho que usted y yo estemos sirviendo, el hecho que su servidor esté predicando aquí, ¿quién dice que está haciendo la voluntad de Dios? Mire que me echo la sombra al cuello yo primero. Santo, si cae un rayo, por lo menos está un poco lejos de usted. Quiero decirle algo: el servicio a Dios no siempre es la voluntad de Dios. Le voy a decir por qué. Porque ¿qué nos motiva a servir? Porque me veo bien. Porque me regalaron esta corbatita. Mire, yo quería que usted me la viera, aquí en el púlpito. Porque lo que pasa es que yo tengo una bendición X y pendiente, y tengo una meta Y. Y entonces para llegar ahí dice la Biblia que yo tengo que servir para llegar. Razones equivocadas. Porque ellos a lo mejor estaban sirviendo con todos sus poderes en el ministerio, pero lo mejor no era por la razón correcta. No era por cumplir la voluntad de Dios con todo el amor de sus corazones, sino era simplemente por llegar y conseguir un objetivo específico. Entonces usted y yo no estamos haciendo la voluntad de Dios de ese fin. Seguir un mandamiento de Dios, seguir un lineamiento de Dios, solo por seguirlo, no es hacer su voluntad. Porque el principio de Dios, como usted lo sabe, de pasta a pasta, se llama amor ágape. Amén. Entonces, si mi base no es el amor ágape, haga lo que haga sobre otra base, jamás seré verdadero. Nunca eso me va a llevar a trascender ni a hacer la voluntad de Dios. Entonces posiblemente llegue de arriba y le diga: Señor, ¿te acordás cómo te predicaba, Padre? ¿Te acordás cómo te servía? ¿Te acordás cuántos ministerios teníamos? ¿Cómo levantamos? ¿Cuánta gente aceptó? ¿Cuánta gente se sanó? ¿Cuánta gente? Y sí, Señor, entonces mi herencia, aquí vengo por mi corona, vengo por mi galardón. ¿De dónde está la cena? No está inscrito en el libro. Señor, ¿cómo no ves? No está inscrito. Porque no estabas haciendo mi voluntad, porque mi voluntad es integral. No lleva propósitos específicos.
¿Y cómo puede probar esto? Mire, disculpe que le vaya a decir esto pero cuando alguien está sirviendo al Señor y le viene una prueba fuerte, ¿qué hace? Dice la Biblia que Dios prueba los corazones. Ahora, hacer la voluntad de Dios no es estar trabajándole a Dios, estarle entregando todo, y cuando viene una prueba fuerte, ya ves, tanto que te servía yo, mira cómo terminé. Y ahora que más estoy sirviendo, mira la cosa cómo me va. Y ahora que más, no era la voluntad de Dios, era mi voluntad lo que yo estaba haciendo. O sea, quiero preguntarle algo: ¿es suficiente aceptar a Cristo como su Salvador para ser aceptado en el cielo? Yo no le voy a responder esta pregunta. Le acabo de leer un pasaje bíblico. Amén, así es. Ese lo dejo de tarea, mi hermano, por correo, por favor, antes de lunes. Hacer la voluntad de Dios es vivir en sus principios. Hacer la voluntad de Dios es tener el motivante esencial, el toque de amor del Señor, y hacer todo lo que la Biblia dice en principios que yo tengo que hacer. Hacer la voluntad de Dios dice que se haga así en el cielo como en la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo que atares en la tierra, atarás en el cielo, y viceversa. O sea que la voluntad, fíjese bien esto, a ver si lo puedo explicar bien. O sea que hacer la voluntad de Dios ata o desata de acuerdo a lo que necesitamos para seguir haciendo la voluntad de Dios. No ata y desata para lograr lo que yo humanamente necesito. ¿Por qué? Porque hay dos caminos: la comunión y la prosperidad. Fíjense bien, la comunión es la que en verdad enriquece. La comunión con Dios es la que trae paz, salvación, bendición, por medio de la obediencia, en hacer la voluntad de Dios. En cambio, la prosperidad me puede condenar, me puede llevar a perder la comunión con Dios no haciendo su voluntad. Se lo pongo tanto así: es más difícil, oiga esto se le tiene que quedar grabado en su corazón, es más difícil hacer la voluntad de Dios en la abundancia que en la prueba. Ya no se siga preguntando por qué tiene prueba, hermanos, y ahí está claro. Porque es necesario, dice la Biblia, que a veces nos pase una que otro examencito. Ay, a veces la número 3 no te la podías, la número 3 no la habías pasado todavía, creías que ya tenías el 10. Sí, Señor, porque yo te sirvo con todo mi corazón, pero el número 3 todavía no la habías pasado. Entonces es más difícil hacer la voluntad de Dios en la abundancia.